Juan Enrique Cadiñanos, consejero delegado de Admirals España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, claves de un mercado en el que las actas de la Fed han hecho daño a Asia y parece que para futuros de Wall Street, aunque en menos medida, también están atacando a un S&P 500 que retrocede en el entorno de las 7 décimas. Y sobre todo que no es una referencia macroeconómica como tal, ya comentábamos en el programa esta misma mañana, que no es lo importante, no en sí no es el resultado del mismo, sino que empieza a haber discrepancias, que empieza a haber dudas entre los integrantes, en este caso del comité de las actas. En las firmas vamos viendo como cada vez son más los que se postulan por la no continuidad en la subida de tipos, y el problema que tiene Estados Unidos es la inflación sigue aumentando, el grifo del crédito sigue aumentando, la inflación obviamente cada vez aumenta más por ese grifo y obviamente si no siguen subiendo tipos, ese grifo, por decirlo de alguna manera, seguirá abierto, pero se empezará a colapsar y por lo tanto no llegará tanto dinero, no llegará tanta liquidez como la que el sistema en Estados Unidos necesita, y esto será un problema que ahondará todavía más en el momento en que obligue, que presione a que los bancos en Estados Unidos empiecen a tener que cerrar ese grifo del crédito, y aquí entonces ya será donde vendrá toda la bomba junta, porque no habrá dinero para pagar los créditos, no habrá dinero para pagar las hipotecas y nos encontraremos ante un problema sistémico, que el techo de la deuda en Estados Unidos podría ser una anécdota con respecto a lo que podríamos encontrar de aquí a unos 6 meses. ¿Va a haber más arrastre de entidades financieras en Estados Unidos? Sin duda, y sobre todo si, como digo, nos encontramos ante una situación de impagos por parte de particulares y también por parte de empresas. Y no hablamos de empresas pequeñas, no me refiero a una SL como puede haber en España con 3.000 euros de capital o de 20.000 euros de capital. Vamos viendo, y cada vez lo vemos con una aceleración, una rapidez mayor, que los impagos, las quiebras por impagos por parte de empresas medianas en Estados Unidos cada vez va siendo más grande y cada vez va siendo más rápido, lo cual obviamente si ocurre lo que hemos comentado al principio, si esto empieza a colapsarse, las entidades bancarias empezarán a no tener tanta liquidez del día a día, y obviamente si muchos particulares, muchas empresas deciden retirar su capital, no van a tener liquidez para ellos y esto puede generar de nuevo una crisis de confianza entre sus clientes, lo cual obviamente se traducirá en el mismo escenario que hemos tenido para Silicon Valley Bank, para la situación que vimos para el Deutsche, para distintas entidades bancarias, tanto en Estados Unidos como también en Europa, porque esto no solo ocurrirá en Estados Unidos y esto será un problema importante. Bueno, en cualquier caso, lo hemos analizado hace apenas unos minutos aquí en Negocios. Informe ADP, nóminas privadas, dan cuenta de ese inicio de la temporada estival. El ocio se lleva la mayor parte de esta carga de creación de empleo en Estados Unidos, que es la más fuerte, si no me equivoco, desde febrero del 22. Sí, y es verdad que como comentábamos también esta misma mañana, hemos ido viendo poco a poco, ¿no?, cómo esas referencias macroeconómicas de corto plazo siguen teniendo un buen sesgo, pero las adelantadas cada vez van siendo peores. Vemos el cambio del empleo no agrícola, como sale bastante mejor que el dato anterior. Estamos hablando de casi el doble que las cifras anteriores y más del doble que las expectativas, en este caso esperadas por el consenso. Hablamos de que la previsión estaba en 228.000 y el resultado ha salido en 497.000. La verdad es que esto da mucho que pensar en cuanto a las previsiones. Parece que me gustaría saber quién ha hecho esas previsiones y quién ha hecho ese informe, si el sesgo final ha sido de más del doble. Pero las nuevas peticiones de subsidio por desempleo vemos que sigue teniendo un dato negativo, tanto con respecto al dato anterior como con respecto a las previsiones. Y hablamos de un dato adelantado, hablamos de un dato cuyo impacto saldrá más a medio plazo, y obviamente esas referencias las iremos viendo con el paso del tiempo. Sin embargo, otra parte que subyace a ese dato es la revisión a la baja del anterior, y no sé si precisamente en las revisiones es donde hay que estar atentos, porque sin ir más lejos, la eurozona entró en recesión técnica por una revisión del dato del cuarto trimestre. Y que obviamente recibimos muchas comunicaciones, muchas cuestiones por parte de nuestros usuarios, por parte de nuestros clientes, preguntándonos si esto puede ser una manipulación. Lanzamos también la pregunta al público en ese momento, si esto puede estar manipulado. Mucha curiosidad, quiero decir,
mucha curiosidad con respecto a este tema y también mucha casualidad, que el dato fuera en más 0,1 y que la revisión fuera justo al menos 0,1. Esto obviamente da mucho que pensar, da mucho que decir y nos encontramos en recesión técnica tanto a nivel económico como a nivel industrial. Tanto en la parte del PMI, que vemos cifras por debajo de 50 en Europa, en Alemania, en muchos otros países, también en Reino Unido, pero también lo vemos en un PIB negativo y con recesión técnica en la parte de Europa. Muy importante, veremos el PMI no manufacturero a las 16:00 dentro de un poco más de una hora para Estados Unidos. El dato anterior en 50,3 y la previsión está en 51. Esto quiere decir que todavía no hay recesión técnica a nivel industrial, a nivel fábrica en Estados Unidos y esto obviamente es bueno para el corto plazo. Pero insisto, las referencias macroeconómicas adelantadas siguen teniendo un sesgo bastante malo y bastante preocupante. En Europa, esas ventas minoristas hoy han mantenido el tipo, más o menos sin cambios. Sí, es verdad que no hay cambios con respecto al dato anterior y mantienen el tipo, pero ¿qué tipo? Y mantienen los datos con respecto a las cifras anteriores, pero son buenas las cifras anteriores, para nada. Y esto es al final en el escenario en el que nos encontramos. No es que haya volatilidad en el sesgo de las referencias, obviamente, y es lógico que las referencias vayan teniendo cierto calado, que vayan teniendo cierta estabilidad. Pero el problema con el que nos encontramos es que la situación a medio plazo, insisto, no es positiva. Las referencias macroeconómicas que tenemos actualmente, aunque haya estabilidad, no son buenas para el medio plazo. Por lo tanto, esto se podría traducir en problemas mayores de cara a los próximos meses, incluso dentro de un año. Yo creo que nos encontramos ante una situación en la que el año 2024 va a ser complicado para el que gobierne. Y esto es lo que me preocupa. Muchas de las decisiones que estamos viendo por parte de gobernadores, por parte de políticos, por parte también del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, da la sensación muchas veces de que se toman sin pensar quién va a gobernar en un futuro. Ellos estiman o tienen las estimaciones que no van a ser ellos los que gobiernen y dirán, bueno, pues que el marroncete este se lo coma el próximo que venga, que no voy a ser yo y no me apetece fijarme en esto. Y esto es un problema porque al final lo que estamos consiguiendo con esto es engordar un poco esa burbuja, ensanchar y agrandar mucho más esa burbuja y el problema obvio que cuando esto explote vamos a ver lógicamente caídas en cuanto a sectores importantes que son en este caso la piedra angular y la columna vertebral de la economía en Estados Unidos. Porque nos queda menos de un minuto. Morgan Stanley ha hablado sobre el petróleo. ¿Cree que no va a despegar hasta 2025? ¿En Admirals mantenéis este tipo de previsiones o esperáis que sea un poco antes o incluso un poco más tarde? Yo creo que las estimaciones son más o menos correctas. Es verdad que haría algún pequeño matiz, sobre todo con las decisiones por parte de la OPEP a corto plazo. Creo que es bastante optimista, en este caso bastante aventurero, el aventurarse, valga la redundancia, a decir cómo va a estar en un año cuando tendremos reunión por parte de la OPEP y decisión por parte de la OPEP relativamente pronto y de esas reuniones y de esas decisiones podremos sacar mayores conclusiones. Estoy de acuerdo en que no creo que vaya a haber un crecimiento tanto para el Brent como para el WTI, pero tendremos que esperar a la decisión por parte de la OPEP. Juan Enrique Cadiñanos, consejero delegado de Admirals España, muchas gracias por haber atendido a Negocios Televisión. Un saludo. Gracias a vosotros, como siempre, un placer. Bueno, y en unos